En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Serendipia y Arrebol. Hoy hablaremos un poco sobre el efecto invernadero, el cambio climático. Y Semi, pues yo para comenzar tengo una pregunta para ti. ¿Tú cómo has sentido el clima últimamente? O mejor dicho, el tiempo. Muy raro. La verdad es que es muy raro ya. O hace mucho calor, o hace mucho frío, mucho viento, mucha lluvia. Sí, de hecho justo acabamos de salir de una oleada de frío, ¿no? Que no sé tú, pero a mí se me hizo muy frío. Y creo que aún no acabamos de salir. Sí, y lo chistoso es que ni siquiera hemos terminado de entrar bien a invierno, ¿verdad? Ni he empezado a entrar, es hasta el 21. Sí. Pues justamente de eso vamos a hablar en este podcast porque, más bien en este episodio, porque justamente este año ha sido un año especial respecto a todos los cambios que hemos estado experimentando en el tiempo en donde vivimos, ¿no? Porque, ustedes que nosotros que estamos aquí en México hemos notado que ha habido situaciones más extremas, ¿no? Hemos visto nuevos tornados o que se incrementa la intensidad de los tornados. También hemos visto lluvias en diferentes desiertos, por ejemplo en el de Chile, en el Sahara, ¿no? Sí. Eso está raro. ¿Tú qué tienes de eso, Semi? Son muchas cosas muy paniqueantes, con ansiedad. Pero, pues sí, desde hace ya algunos años, pero en especial estos últimos 2 se han visto fenómenos que en realidad son muy extraños para ciertos sitios. Se puede ver, por ejemplo, se dio 2023, también 2024, nevadas tempranas en Europa, que pues están acostumbrados a que reciben incluso turismo y tienen hay movimiento en diciembre, que pues es cuando empieza a nevar, empieza a hacer frío, la gente se prepara para esas épocas. Pero ahora de las nevadas más fuertes se han dado a mediados, casi tirándole a principios de noviembre. También tornados, antes en México no se registraban, pero también lo que ha sido 2023, principalmente se registraron bastantes tornados en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz. Aproximadamente se reportaron unos 20 tornados y el más fuerte fue en Reynosa, Tamaulipas, con 250 kilómetros por hora y que sí ocasionó muertes ahí. Sí, fue mucha velocidad. Bueno, recuperamos al desierto de Atacama, que ya hemos mencionado. En el Sahara llovió muy inusualmente. Se registraron, de una medición normal, se registran 3 milímetros de agua al año y en 2023 se reportaron 50. ¡Wow! Es demasiado superior. Y en Atacama aún no se tienen los reportes
exactos, pero sí se aproxima que las lluvias en el desierto de Atacama fueron 4 veces superiores al promedio anual normal. Vaya. Y bueno, aquí en México también hemos visto como diferentes cambios, ¿no? Por ejemplo, en la época de lluvias, llovió muchísimo, nos inundamos, hubo ahí varias catástrofes. En las épocas de calor, en abril por ahí, hizo mucho calor. Y bueno, pues yo quisiera como explicar por qué está pasando esto, ¿no? O sea, ¿qué es el cambio climático como tal? Porque entiendo que el cambio climático, pues, dicen que es causado por justamente las actividades humanas. Pero según entiendo, el efecto invernadero pues siempre ha existido, incluso desde antes que nosotros estuviéramos en la Tierra. Entonces, esa es como la duda de hoy, ¿por qué entonces está el cambio climático? ¿Por qué están pasando estos casos extremos en el clima? Y pues resulta que el efecto invernadero nos ayuda a poder vivir en la Tierra, ¿no? O sea, básicamente es el encargado de justamente crear como en un invernadero donde se cultivan plantas para que justamente podamos vivir en la Tierra, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el problema? Si justamente estos gases que se encuentran en la atmósfera de forma regular, que por ejemplo es el ozono, el óxido nitroso, el vapor de agua, el metano, el famoso dióxido de carbono, porque entonces, si de por sí están en la Tierra y ayudaron a justamente evolucionarnos, porque ahorita nos están jugando en contra? Pues aquí juegan bastantes factores, pero digamos que se puede encender una especie como de alarma roja en que, se encuentra cada vez más dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, que pues sí, como en cualquier invernadero, ¿para qué sirve? Para crear vida, y efectivamente pues estamos vivos. Pero la situación que se está dando es que hay demasiados gases que provocan este efecto, y del mismo modo en un invernadero pues demasiado calor mataría una planta, ¿no? Pero esto es algo que pues está en el ambiente. Los cambios climáticos existen desde hace miles de millones de años, así como hace miles de millones de años la Tierra estaba cubierta de lava, hubo un tiempo en donde estaba cubierta de hielo, y pues en muchos de esos cambios no estábamos los humanos, y pues no era nuestra culpa. Pero, ¿qué pasa? Esta alarma roja se puede encender cuando, por ejemplo, con el carbono, antes se podían encontrar aproximadamente 280 más o menos moléculas de carbono en la atmósfera hace más o menos 150 años, y actualmente encontramos 400 moléculas, lo cual podría no ser una diferencia muy grande, no llega ni a los 200, pero estamos hablando que estas 280 moléculas de carbono por millón en el aire se acumularon durante el inicio de la Tierra hasta más o menos la medición hace 150 años, y que ahorita entonces ese incremento es demasiado. Sí, de hecho justo en porcentajes sería más o menos que las partículas de dióxido de carbono han aumentado en un 50%, ¿no? Y de hecho es bastante coincidencia que coincide justamente cuando, o sea, la diferencia entre la época preindustrial y la industrial, ¿no? O sea, ahí como que es mucha coincidencia, ¿no? Y pues justamente estos gases, son varios gases los que son los efectos, los que generan el efecto invernadero, pero también tienen diferentes como características, ¿no? La idea es que en general ellos nos ayuden a reflejar la irradiación del sol
hacia el espacio o hacia adentro, ¿no? Justamente para crearnos este ambiente confortable para poder vivir. Pero pues la problemática es que, por ejemplo, el dióxido de carbono, al igual que el óxido nitroso, se acumulan en la atmósfera durante muchas décadas. No se desintegran tan fácil y pues sí, pueden permanecer ahí mucho tiempo. A diferencia del metano, que su ciclo de vida es menor, pero pues almacena muchísimo más calor. Entonces, básicamente el dióxido de carbono y el metano son los principales gases de efecto invernadero, y pues justamente pues estamos liberando muchísimo de eso todo el tiempo, ¿no? Aquí interesante que justamente una de las razones principales del aumento de la concentración del dióxido de carbono es la quema de combustibles, ¿no? Justamente pues nosotros utilizamos energía de muchas formas para poder vivir, ¿no? Y por ejemplo la combustión del petróleo, del gas natural, del carbono, justamente que utilizamos para mover nuestros vehículos, para cargar los celulares, todos los electrodomésticos, mover carros, barcos, naves, aviones y el transporte en general, justamente liberan mucho dióxido de carbono. Pero tengo entendido que también, por ejemplo, al echarnos un pedo, por ejemplo, o simplemente con respirar, también estamos liberando dióxido de carbono, ¿no? Sí, y bueno, se ha visto con muchos animales, por ejemplo, como con las vacas, que se ha dicho que muchas veces que sus gases aumentan mucho el carbono, el dióxido de carbono, y pues no es como que sean reacciones humanas que podamos, o animales de seres vivos que podamos contener, no vamos a dejar de respirar, ¿verdad? Sí, claro. Es imposible. Pero lo que pasa aquí es que estos carbonos se están incrementando por factores como, por ejemplo, cuando se corta un árbol, que pues como un ser que se está muriendo suelta el dióxido de carbono que estaba dentro y que estaba procesando en este trabajo que tienen los árboles de absorber dióxido de carbono, liberar oxígeno, que lo hace pues más el océano, principalmente algas, y que hay muchos factores que pueden incrementarlo. Incluso ahora sí, en una especie de actitud de echarle la bolita al otro, es de otro la culpa de pues tanto dióxido que está ocasionando gases y calentamiento o más bien cambios en la temperatura, que se ha llegado a querer culpar a seres vivos, a seres no tan vivientes como lo son volcanes, a querer culpar incluso efectos, digamos, espaciales. En este aspecto, pues se habla, por ejemplo, del Sol, que pues es la causa por la que hay vida en la Tierra como la conocemos, y que, bueno, ha pasado por muchos cambios, se ven las manchas solares, que si hay, que si no, que si tiene estas tormentas solares que luego nos pueden dejar sin luz, sin ningún tipo de, incluso puede hacer fallar coches y radio, ¿no? También. La radio, que ahí hace todo un proceso, pero en este aspecto pues tenemos que ver que si bien el Sol sí calienta y puede tener ciertos procesos que sí incrementen muy poco de una manera natural, pues porque el dióxido de carbono y el carbono han existido en la Tierra desde siempre, pues en realidad es algo muy normal, muy natural. Además de que consideremos que en la Tierra hay más porcentaje de agua que de tierra, entonces el agua del mar pues está fría.
y sirve como parachoques. Y de hecho ayuda a enfriar la temperatura general de pues el planeta. Uh-huh. Y que también se puede ver en que el Sol pasa por ciertos procesos cada 200 años en que digamos que en este caso nos estaría como apoyando que durante estos lapsos la temperatura baja un poco. Se dio en 1650, 1850 y de hecho ya de aquí hasta 2050 se estaría viendo un pequeño deceso en las temperaturas. O sea que en sí los calores que estamos sintiendo no son los reales. No son los reales, no son los que tendríamos que ya empezar a experimentar. Y que bueno, también se ha querido culpar a la órbita, que si estamos más cerca, más lejos, que al eje de la Tierra, la forma del elipse de nuestra órbita. Y pues sí, todas estas cuestiones van cambiando la temperatura y se ha visto a lo largo de miles de años. Y que bueno, lo que conocemos, ¿no? Que en invierno estamos más cerca del Sol, en verano estamos más lejos y que forma el sistema que tenemos de calor-frío que se está desajustando y que vaya, también conforman otras cosas como los ciclos de Milankovitch, que es como el conjunto de cambios de movimiento de nuestra Tierra que sí causan un deceso y crecimiento de las temperaturas, pero y por lo tanto de los gases que se producen por absolutamente todo, pero esto ocurre en miles de años. Uh-huh. Entonces, el incremento que se ve más o menos desde hace 150 años, que es más o menos la fecha de la revolución industrial en que empezamos a quemar fósiles y demás, fue cuando más empezaron a incrementar estos gases. Uh-huh, uh-huh. Y esto, bueno, se puede ver por qué, ¿no? Evidentemente el dióxido de carbono y el carbono se dan por seres vivos, desde plantas, animales, humanos, y podemos, digamos, medio echarle la bolita a los animales o a las plantas o incluso a volcanes, que no sé si tú hayas visto que pueden soltar muchísimo dióxido de carbono y carbono. Sí, sí. De hecho, justo vi que hay un volcán en Hawái y otro en Tonga que es, que está abajo del mar, que justamente, pues, como dices, ¿no? Querían echarle la culpa por el aumento de dióxido de carbono que justamente emiten al momento de que están haciendo erupción, porque resulta que justamente el de Tonga, el que está abajo del mar, pues está en constante erupción. Pero justamente hay una estadística que dice que menos del 0.1 grados Celsius del calentamiento global es causado justamente por estas emisiones de dióxido de carbono de las actividades volcánicas. O sea, en realidad es casi nada. Entonces, vaya, o sea, estoy consciente que hay volcanes que son muy... De hecho, están catalogados como megavolcanes, por ejemplo, como el de Yellowstone, que justamente se sabe, ¿no? Que si llegan a hacer erupción, pues sí habría un efecto bastante drástico para la humanidad o, bueno, para la temperatura del mundo en general, uh-huh. Porque justamente la capa de ceniza y de todas las materias que va a soltar, pues evitaría que la irradiación solar entraría. Pero vaya, eso es un tema completamente diferente a lo que normalmente dicen, sí, los volcanes tienen la culpa. O sea, en realidad no tiene nada que ver. Sí. Sí. Y de hecho, me llama mucho la atención esta cuestión que mencionabas respecto a justamente, por ejemplo, la materia orgánica, que justamente entiendo que a la hora de que se descompone, libera carbono. Uh-huh. Pero ese entonces también genera dióxido de carbono. Sí, ambas cosas son muy similares. El carbono
al entrar en contacto con el oxígeno, se transforma inmediatamente en dióxido de carbono. Es como una sustancia compuesta. Pero, pues bueno, ya mencionamos algunos que sí pueden poner, digamos, un gramito al incremento o a la presencia de este dióxido de carbono, este carbono y a los demás gases de efecto invernadero. Pero pues al final sí se puede ver de dónde es este origen, y la clave está precisamente en el carbono, porque pues si el carbono en general contacta con oxígeno, se vuelve dióxido de carbono, pero no existe solo un tipo de carbono, sino que existen tres: carbono 12, 13 y 14. Okay. Y el carbono es necesario para la vida, o sea, es igual que el oxígeno, no podríamos vivir sin él. Y el 14 es el que más está presente en los seres vivos. Es una partícula muy inestable. Se puede decir como que está constantemente como explotando. Obviamente esto es molecular, ni siquiera lo vemos, ni lo sentimos, ni nos afecta en nada. Y está presente en nuestros cuerpos. Se van reponiendo estas moléculas durante toda nuestra vida, pero dejan de reponerse al momento en que morimos. Entonces, digamos, vamos teniendo con el lapso de miles de años una decreción en la cantidad de carbono 14 que tenemos, y de hecho así se mide en la ciencia, se data hace cuánto tiempo vivió y por lo tanto murió un ser vivo. Okay. Entonces, lo que podemos ver en la atmósfera es que no hay carbono 14, al menos no en su mayoría. Digamos, de un 100%, prácticamente 99.9 está conformado por carbono 12 y carbono 13, pero de 14 no hay. Lo que significa que este carbono y por lo tanto dióxido de carbono está siendo ocasionado por un ser que vivió hace mucho tiempo. Y el único instigador de esta presencia de carbono y de dióxido de carbono de una mayor manera, entonces es algo fósil, que en este caso podemos encontrar en los combustibles fósiles. Entonces podríamos decir que porque bueno, sobre todo el petróleo, ¿no? Está compuesto justamente de, pues, fauna y flora que en algún momento murió y sufrió como mucha presión, y que a lo largo de muchos años justamente se transformó en petróleo. Entonces quiero entender que cuando justamente estos organismos mueren, dejan de crear carbono 14, y a la hora de que nosotros lo quemamos se vuelve carbono 12 y 13, y ya entonces lo esparcimos a la atmósfera, y en ese momento justamente hace la conexión con el oxígeno y se crea el dióxido de carbono. Sí. Y son dos cosas completamente distintas, el carbono y el dióxido de carbono. O sea, son como primitos, ¿no? Bueno, son como reacciones, ¿no? O sea, sí. Uno es el compuesto del conjunto de dos elementos, en este caso oxígeno y carbono, y el otro es el compuesto, lo que sale de. Interesante. Ok, bien. Pero vaya, a mí también, no sé si escuchaste tú, Semi, que en algún momento cuando empezaba a surgir como este tema de el cambio climático, no lo bautizaron como cambio climático, lo bautizaron más bien como calentamiento global. Y vaya, yo me he topado con muchas personas, ¿no? Que dicen, ay, pero es que a mí me gusta el calorcito. O sea, sí, claro, a mí también me gusta el calorcito. Pero de hecho lo rebautizaron porque justamente estaba como fomentando esta idea,
pero... O que al contrario nos viéramos fritos. Ajá, exacto. Pero vaya, va un poquito más allá, ¿no? De hecho, justamente lo rebautizaron como cambio climático porque no solamente se trata de que la Tierra se esté calentando, o sea, esa es como la base, ¿no? Pero lo que está causando este calentamiento de la Tierra es que justamente los fenómenos meteorológicos se vean modificados a condiciones de vida que eventualmente no son tan viables, ¿no? Que son justamente todos los desastres que platicamos al principio, ¿no? Que son, pues, las lluvias inusuales en desiertos donde normalmente no debería de llover, o justamente inundaciones, que si en lugares donde antes había frío, ahora hay heladas, y en momentos donde no había antes heladas, inundaciones, que bueno, o sea, me refiero como en épocas de lluvia, que normalmente llovía, pero ahora ya se vuelven lluvias torrenciales, ¿no? O justamente esta cuestión de los huracanes, que ahora ya son de categorías no antes vista, de los tornados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención como esta parte de los climas extremos fríos, que justamente va como súper en contra de lo que estamos diciendo del calentamiento, ¿no? Porque uno pensaría, pues está haciendo más, o sea, la Tierra está más caliente, pues entonces esos fríos, donde normalmente hace frío, ya no tendría que ser tan frío, ¿no? Uh-huh. Entonces, vaya, esto está bastante interesante porque resulta que una de las consecuencias del calentamiento global es justamente el retroceso de los glaciares. Entonces, pues estos deshielos, resulta que el chorro de la Tierra, que es justamente esta corriente de aire, que se supone que tiene la función de justamente redistribuir todas las corrientes frías y cálidas que tiene nuestro globo, pues se están viendo debilitadas justamente por el retroceso de los glaciares. Y entonces, cuando este chorro es menos fuerte, justamente fomenta que los aires gélidos de los polos puedan bajar más fácilmente, y por eso estamos viendo como que las zonas de América del Norte, Europa, pues ya están viviendo como estos fríos extremos, incluso ya en estas épocas tempranas del año, ¿no? Sí, y de hecho también que, por ejemplo, desde diciembre del 2023, que se estaban haciendo así como estudios de lo que podía pasar, porque pues todo esto de que se popularizó fenómenos como el niño, la niña, que en realidad han existido desde siempre y no afectaban así, y otro tipo de como pequeños fenómenos que en realidad, por ejemplo, mencionaban científicos, expertos y meteorólogos que lo que iba a ser 2024, en cuanto empezara la temporada de huracanes, iba a afectar horriblemente a Florida. Uh-huh. Porque Florida en sí es una zona en que está muy a la amenaza de inundarse. Entonces este año se vio que estuvieron evacuando y estuvieron pasando por situaciones terribles, y que también se ha visto que en zonas costeras que también eran propensas a las inundaciones han sufrido no inundaciones sino hasta desapariciones de pedazos de tierra, y que otros sitios que estaban, digamos, aledaños, que antes no tenían peligro de inundaciones, ahora ellos son los que tienen peligro de inundaciones, que una de dos, o hace mucho frío, uh-huh, o hace mucho calor, uh-huh, y no hay un punto medio. Claro, sí. O sea, antes era el invierno muy frío, el verano mucho calor, y primavera, otoño, pues eran las de como de paso, ¿no? Las del cambio de temperatura. Y ahorita ya no se está viendo tanto eso, sino es el cambio abrupto. Incluso se ha visto durante varias semanas del año que de pronto hay una semana en donde hace mucho calor,
y a la siguiente hace mucho frío, y a la siguiente está lloviendo hasta inundarse, y luego otra vez el calor. Sí, 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 sí. Sí, de hecho, justo de eso de las inundaciones que dices, dice el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático que durante 1901 y el 2010 el nivel medio global del mar se elevó 19 centímetros. O sea, es un montón. Y pues justamente se estiman que para el 2100, evidentemente si seguimos así, subirá hasta 90 centímetros. O sea, es muchísimo. Uno diría, pues... Pero vaya, esto justamente amenaza un montón a estas partes que son bajas de tierra, ¿no? Que son costeras. De hecho, justo hablábamos de en otro episodio, justamente de esta población en Tabasco, ¿no? Que ya estaba sufriendo las consecuencias de justamente el aumento del nivel del mar. Sí. Y que bueno, con esto mismo que mencionabas de Tabasco, lo que es Chiapas y Tabasco, pues han tenido lluvias muy fuertes y que superan cualquier promedio histórico, incluso de uno que otro fenómeno que provocó ahí sus desastres, se quedan cortos. Y que, por otro lado, al mismo tiempo, el área de Baja California y Sonora se enfrentaron a una sequía horrible. Y no estamos viendo solamente en, digamos, México a nivel país, sino que pues lo está viendo el mundo y se ve también con el fenómeno climático que se llama Dana. Más o menos es como depresión aislada en niveles altos y que también se le conoce como gota fría o cold drop. Es un término que se usa en España y Francia y que habla de una serie de fenómenos climáticos que, bueno, por ejemplo, en lo que fue septiembre de 2023, en donde Madrid y otras ciudades recibieron 150 mililitros por, digamos, cuadrado de lluvia en un lapso muy corto de tiempo, y que igual provocó inundaciones y lo que fue ya la tormenta tropical que ocasionó muchos desastres, muchas pérdidas, no solo de estructuras, sino también de personas, que fue el Dana, que se hizo muy, muy conocido y que fue muy fuerte, porque también demuestra que nuestras estructuras no están adaptadas a un cambio tan fuerte climáticamente hablando. En México se puede decir desde siempre que nos tenemos que defender de terremotos o de ciertas cosas, pero no, en realidad la construcción por cada lugar está pensada con el ambiente normal, y en ambientes nuevos pues las casas se pueden empezar a caerse, hay una tormenta, hay estos fenómenos que antes no se veían ni se habían contemplado en ningún momento al momento de la construcción, y que provocan que sea muy fácil que se caigan o que tengan que tener prácticamente reconstrucciones completas. Sí, sí, y de hecho ahorita que tocabas este tema de Dana, pues vaya, creo que es importante destacar que justamente los huracanes, vaya, a veces creo que la conexión también con el cambio climático y los huracanes es un poquito rara de hacer, pero justamente tiene que ver también, y en todas sus letras, ¿no? Resulta que los huracanes se forman justamente por la temperatura alta del agua. Y justamente en España, en el Mediterráneo, en 2022 se alcanzaron hasta los 31 grados en el mar. Vaya, esto es súper alto. y justamente esto hace que los huracanes sean más propensos a ser más devastadores incluso. Entonces, pues todo tiene que ver, incluso también migración de especies, la desertificación de zonas fértiles, que bueno, eso también hemos hablado ya un poquito, también de la agricultura masiva, de justamente los elementos que tienen los
fertilizantes. Entonces, vaya, son muchos aspectos que tienen que ver con la emisión de los gases de efecto invernadero. Incluso hablando un poquito de la basura, justamente cuando se desintegra todo, pues también se libera metano, la ganadería, por supuesto. O sea, hay una infinidad, una lista bien larga de razones de por qué se emiten estos gases. Y ni hablar de cómo no estamos pudiendo manejar la situación, pues antes, y lo mencionamos en su momento en otro episodio de esto de los golpes de calor y que la gente como que no estaba pudiendo manejarlo, que de hecho este año, este 2024, para la segunda semana de junio, ya se habían alcanzado las 125 muertes por el calor. Vaya. Y un número de 2.308 casos generales de golpe de calor, según lo que reportó la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Y no quitamos que una que otra persona pues no haya entrado dentro de esas estadísticas. Estamos hablando apenas de junio. Es en realidad prácticamente mediados del año y todavía le siguieron bastantes. Las lluvias no empezaron bien hasta finales de agosto. ¿Y cuál lluvias? Fueron inundaciones. Sí. Incluso ahí había el caso de una que otra persona que literalmente se ahogó. O sea, estamos hablando de cosas muy, muy, muy exageradas. Sí. Por no hablar de las zonas que se están talando, que no solo ocasionan que se suelten los gases, ¿no? Sino que también causan incluso la erosión del suelo, que a su vez va afectando en todo esto de que tenemos esta idea de que pues la lluvia cae y cae, no importa, ¿no? Al contrario, qué bueno que caiga, que haga lo que tenga que hacer. Pero no sé si a ti te ha tocado alguna vez cuando de pronto te agarra la lluvia en un momento desprevenido, que incluso hasta como que te duele que te caiga el agua de lo fuerte que cae. Sí, claro. Y en realidad pues que caiga en el suelo no es nada más que caiga, sino que se absorba. Ajá. Pero la cuestión es que en zonas en donde ya no hay árboles o en donde hay cemento, cae y directamente el agua, aunque no lo parezca, erosiona mucho, al grado de que más o menos se estima que por una u otra razón, entre ellos cada vez más la lluvia, de 24 a 36 mil millones de toneladas de suelo fértil se erosionan al año. A nivel mundial. En España se erosionan más o menos 543 millones de toneladas. En Europa es más o menos 1,000 millones de toneladas. Y en México el 76% de la superficie tiene algún tipo de grado de erosión. Y también, pues dices, entonces si está lloviendo y es malo, pero si no llueve es malo, entonces ¿qué, no? Es como ahí medio confuso. Pero lo que pasa es que, pues, la naturaleza no se equivoca. Y los árboles, al tener sus doseles, también trabajan como parachoques. O sea, cortan la caída fuerte de la lluvia y ya sea por escurrimiento, porque ya cae más despacio desde los doseles, pues llega a la tierra y ya es que vuelve a rellenar los mantos freáticos de donde obtenemos mucho el porcentaje de agua potable que usamos a nivel humano, y que también se vio en la anterior época que estaban ya más vacíos que nada. Claro, sí. Y que se estaba viendo lo del agua, que vaya, estos son sistemas complejos que sí incluso se pudo llegar a ver, digamos que incluso a nivel espacial, de lo árido a lo verde, pero eso no significa que cosas tan profundas, que pues los mantos freáticos son estos sitios bajo tierra que de pronto el agua de lluvia, cuando se absorbe bien, pues llega hasta abajo, hasta una zona que tiene una especie de impermeable natural, ya sea piedras, lo que sea, y ahí guarda el agua, que también le sirve a las plantas
para cuando hay sequías, que no se sequen tan feo, Ujú. y pues a los humanos para que tengamos nuestra agua. Sí, 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 claro. Sí, de hecho, justo en esta cuestión de el cambio climático, sobre todo países europeos están como poniendo ejes, porque justamente es muy amplio el tema, ¿no? O sea, tiene que ver desde la contaminación que nosotros generamos con nuestra basura hasta justamente las emisiones de gases de efecto invernadero, que tienen también una consecuencia en la pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, hay como unos 3, 4 ejes que justamente la Unión Europea está proponiendo para afrontar el cambio climático, que es la mitigación del cambio climático, que es como justamente, por ejemplo, lo que mencionabas de los mantos freáticos, que por ejemplo, reforestar, ¿no? Dejar de generar tanta basura, dejar de generar tantos gases de efecto invernadero, que vaya, eso es justamente porque, bueno, la energía que nosotros, eléctrica que nosotros necesitamos para cargar todos nuestros electrodomésticos, ya decíamos, ¿no? Pues es generada a partir de la quema de combustibles fósiles. Y más aquí todavía tendemos mucho a utilizar ese tipo de energía. Entonces, pues sí, disminuir todo eso, pero aguas con los coches eléctricos, porque si no tienes paneles, pues seguirás consumiendo energía que es generada con la quema de combustibles fósiles, ¿no? Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Entonces hay que ponernos bien abusados en esas cuestiones. También la adaptación al cambio climático, porque, bueno, dicen que las consecuencias que estamos viviendo ahora ya no se pueden revertir, ¿no? Que lo que está ahorita ya tendremos que adaptarnos a eso. Entonces, justamente estas cuestiones del agua, prepararnos para las sequías, prepararnos para las lluvias torrenciales, prepararnos para los fríos extremos, las olas de calor, todo eso. Y pues evidentemente también la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. Entonces, porque insisto, o sea, todo esto también no solamente repercute a nosotros, sino también a todos los seres que viven en este planeta. Entonces, justamente ayudarlos a ellos a componer el hábitat que hemos saqueado. Vaya, lastimado. Sí, y la verdad es que de pronto si puedes ver, vivir y estar en contacto con todas estas consecuencias, y hasta como que te da así como nervio, ¿no? La ecoansiedad. Que, pues, ¿tú qué puedes hacer como persona, no? ¿Qué están haciendo otros para solucionar? Y sí es cierto que se están dando como investigaciones de ciertas soluciones, como se dio de un polvo al que le llamaban o polvo mágico o polvo amarillo, que se trata de un polvo que si lo sueltas en la atmósfera, recoge aproximadamente 100 gramos. Pueden recoger lo que recogería un árbol de dióxido de carbono. Ok. Y sí suena muy padre y es así como de, pues hay que soltar toneladas en el aire. Pero en realidad para estudios científicos pues se necesitan muchos años ver las repercusiones. Claro. Porque pues sí puede ser muy prometedor en este momento, pero no sabemos si tiene repercusión en que tal vez si entra en contacto con el mar, tal vez pueda tener un efecto químico con las sales. Entonces, o con el humano, provocarle alguna deficiencia pulmonar o respiratoria que no tiene hasta ahora, o de vista, dado que es un polvo. Y sí es, por ejemplo, es en realidad una alternativa que como que llamaría mucho, ¿no? Incluso podría ser usado hasta 100 veces antes de degradarse. Okay. Pero la cuestión es que no se saben las consecuencias a largo plazo. Claro. Y se ha demostrado en la historia de la ciencia que aquellos proyectos que se han iniciado con poca investigación detrás sobre consecuencia, en realidad pues normalmente acaban mal. Sí. Por ejemplo,
Te puedo dar uno muy conocido con el radio, que creían que era milagroso y que curaba el cáncer y ya creían que tenían la solución a todas las enfermedades y al final terminó causando deformaciones, enfermedades, cáncer y peor. Sí, sí, sí. Entonces sí es muy pronto como para soltar algo así. Sí siguen las investigaciones. De hecho, justo de investigaciones, también sabemos que el océano, las algas, también ayudan mucho a esta captura de dióxido de carbono, ¿no? Sí. Y de hecho hay, no sé si los has visto, que hay justamente, les llaman creo que árboles artificiales, que justamente están hechos de este tipo de alga y que, si no me recuerdo, eran en Holanda, justamente en las estaciones de autobús y tren y así, estaban poniendo como columnas de algas justamente para ayudar a esta captura de dióxido de carbono. Vaya, sí, pues soluciones hay, ¿no? Pero también la cuestión es fomentarlas. Y también ver todo, ¿no? Por ejemplo, cómo estás haciendo crecer esas algas, porque pues si vas a sacarlas del mar para ponerlas en otro lugar, es lo mismo en realidad. Claro, sí, o si sí, las sí. reproduces mal, pues igual estás haciendo lo mismo. Es lo mismo que no puedes simplemente ir y plantar un árbol porque quieres reforestar. Tienes que saber qué árboles crecen en la zona, porque igual que es una especie parasitaria, puede parecer una planta muy inofensiva, bonita, que crece rápido, fácil, y llegar a parasitar, incluso ser tóxica para la fauna del lugar. O sea, son muchos puntos que se tienen que tener como posibles consecuencias, ¿no? Y como conocimiento que tienes que tener antes de hacer cualquier cosa. Igual, estudios han visto una idea que puede sonar muy rara, de inyectar polvo de diamante en la atmósfera. Que suena como de hoy. Qué clase de extraña novela de ciencia ficción. Pero pues el diamante, porque sí estamos hablando de diamantes, reflejan la luz, pueden ayudar a bajar la temperatura, y se estaría previendo que para el 2100, a finales del siglo, ya haya bajado la temperatura de la Tierra 1,6 grados. Y igualmente suena pues ahí medio raro, pero interesante. Sí. Pero aquí regresamos al, si llega a la Tierra, ¿qué tanto daño nos puede hacer pues estarlo respirando, ¿no? Son moléculas y no las veríamos, pero también ahí estaría el problema, ¿no? Estamos hablando de algo que es muy duro. Sí. Y que pues nos puede afectar respirarlo. Y que se ha visto que más o menos la temperatura puede incrementar de 1,5 a 4,5 dependiendo de nuestras acciones para igual el final del siglo. Entonces en realidad sería como una especie de lucha. No sería te estoy bajando los grados, ¿no? Sino te estoy aquí tratando de ayudar a que mantengas la temperatura no normal que tienes ahorita. Y además es prácticamente inviable, porque nada más para bajar ese 1,6 grados para finales del siglo se necesitarían 175 billones de dólares como inversión. Uy, es muchísimo. Sí sería una reducción de temperatura global, pero pues ¿a qué costo? ¿A qué costo, literalmente? Sí, y de hecho justo, pues ves que, según yo todavía fue en este año, pero en Dubái ves que suelen sembrar nubes. Y ahorita que estabas contando de ese caso me recordó mucho a ese, porque justo dicen las malas lenguas que justo esa lluvia extrema que hubo y causó también muchas inundaciones, cosa que no es normal en esa parte del mundo, podría haber sido causada justamente por estar sembrando nubes. O sea, no lo van a decir, pero creo que podría. Hay leves porcentajes de que eso sea cierto, porque es esta temática que hemos visto en películas una y otra vez, ¿no? Claro, cuando el humano juega a ser Dios, las cosas no salen bien. Y sí puede parecer ciencia ficción, ¿no? En muchas películas o en muchos lugares en donde te lo dicen, ¿no? Pero en realidad es que se ha demostrado que cuando el humano quiere
hacer, pues sí, ese juego de jugar a ser Dios o como quieras llamarlo, naturaleza, evolución, como quieras llamarlo, universo, no salen bien las cosas. Sí, no. Sí, entonces, porque justo como decías, ¿no? A lo mejor no se hicieron los estudios suficientes de qué repercusiones podría tener eso en el medio ambiente. Pues claro, porque vaya, para toda la naturaleza hay un proceso, ¿no? Para que crezca una planta antes tienes que tener la semilla, y para tener la semilla antes tuvo que haber una planta grande que manejara muchos tipos de semilla y que tal vez después de muchos años su fertilidad sea de un 20% y que pueda llegar a la tierra, a un lugar bueno, una sola de ellas. Y sí puedes adelantar el proceso, puedes hacer la fertilidad de una planta al 100%, ¿no? Y podrías parecer muy interesante, más si es una planta que pues nos ayuda, nos da de comer, qué sé yo, una hortaliza o algo similar, pero nunca sabes que, o nunca puedes estar realmente seguro si no es por algo, si igual y si es al 100% su capacidad de reproducción de una planta, podría ser una planta parasitaria. Claro. Y así con un sinfín de cosas. Y volvemos a lo mismo de, entonces yo como aquí ser humano que pues vive tratando de sobrevivir, yendo pues a una oficina, un trabajo, regresando, que no tiene tiempo, pues ¿qué puedo hacer, no? Porque es de pronto como muy fuerte de estar pensando, no, pues es que, pues sí, la situación está así, pero yo no puedo hacer nada. Entonces, pues me preocupo, pero me preocupo ¿para qué? Sí, claro. Y pues sí es un punto muy, muy grande, ¿no? Pero precisamente con estas pequeñas acciones, se ha hablado de que de pronto, sí, yo quiero compostar, pero pues nadie de mi vecindario lo hace, entonces, ¿de qué va a servir, no? O no puedo convencer a nadie, ¿de qué va a servir? O sea, da igual lo que haga yo, lo que no haga. Cuando en realidad es incluso una metáfora que nos ponen desde muy chiquitos que, por ejemplo, igual una persona te da un peso y pues es solo un peso, ¿no? Pero si 180,000 personas te dieran un peso, tienes 180,000 pesos. Claro. Y lo podemos reformar como este granito de arena, ¿no? Que dicen, es tu granito de arena, pero en realidad pues en una playa pues no haces nada, ¿no? Pero es lo mismo, si juntamos 180,000 granitos de arena o millones, pues ya es algo de peso. Y más si conjuntamos cosas, ¿sabes? Son realmente muy rápidas y que pueden sonar muy tediosas en su momento, ¿no? Esto de, pues es que cuando no uses tu lavadora o tu refrigerador o tu cafetera, tu microondas, lo que sea, desconéctalo. Y puede ser como de, es andar ahí desenchufando, enchufando y como para qué. Qué hueva, qué flojera. Yo no quiero. Sí. Y pues sí es una reacción normal, pero incluso cuando un aparato está apagado, pues sigue consumiendo energía. Sí. Y sigue incrementando ese mal lado de la balanza. Al igual con las luces, ¿no? De pronto podemos decir, pues qué importa, es solo mi casa. Pero con ese pensamiento hay cientos de miles, incluso de millones de casas que dicen, es solo mi casa, no pasa nada. Y o de pronto decir, bueno, voy a dejar la luz prendida, total, vuelvo en 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Igual y te entretienes y hasta se te olvida la luz prendida. Dejo el boiler prendido todo el día, total, mañana lo voy a volver a utilizar. Ajá. Que dejando fuera las facturas, o sea, cuando llega la cuenta de la luz, cuando llega, o sea, cuando se acaba el gas antes de tiempo, que hasta te quedas como de oye. Pero a final de cuentas son esas pequeñas cosas que, pues digamos que la luz es un granito de arena, lo de desenchufar es otro, pues en sí tú solo puedes poner muchas acciones que igual y sí no te van a repercutir a ti inmediatamente. Está este proverbio africano que dice, quien siembra tamarindos no va a cultivar tamarindos, por una leyenda que decía que tardaba un siglo en
en crecer el tamarindo, pero pues las próximas generaciones lo van a ver y lo van a agradecer. O sea, nosotros actualmente estamos como de, ay, ¿cómo es que cuando empezaron a quemar petróleo además no pudieron prever? Y estamos así como de, ay, estos ancestros todos todos a lo rápido y a lo fácil, y nosotros aquí ya sin saber qué hacer. Pues no serían insultos muy bonitos los que tendríamos de generaciones próximas, que efectivamente poco a poco va a ser cada vez menos manejable. Claro, sí, sí. Ay, hay esperanzas, hay esperanzas. Sí, la verdad es que sí. Haciendo, ¿sabes? Es que son pocas cosas, no es en absoluto que, pues, qué sé yo, bajes los switch y ya no vivas con luz y ponte a quemar velas. Porque pues no, ya vivimos en un modo de vida en donde necesitamos el gas, necesitamos la gasolina, la luz, el uso de la lavadora, del refrigerador. Porque vaya, incluso sería peor, ¿sabes? Tener comida, no meterla al refrigerador, que no se te eche a perder. Exacto, y que acabe, pues como mencionábamos justo en el episodio anterior, en basureros, mal manejado. Es como de, sería lo mismo, ¿sabes? No se trata de llegar a los extremos, pues porque ya tenemos un método de vida, ya vivimos así, y pues lo único que tenemos que hacer es equilibrar. Y de hecho, justamente la tecnología ya nos ayuda mucho a eventualmente ya no hacernos dependientes del gas, ya no hacernos dependientes de la gasolina, generar nuestra energía de una forma, energía eléctrica de una forma un poco más amigable con el medio ambiente. O sea, opciones hay, sí. Opciones limpias hay, solo hay que buscarlas, ponerse bien abusado de justamente no causar más daño del que estás tratando de solucionar, porque eso también suele pasar mucho actualmente. Sí. Pero hay opciones, y justamente creo que esa es como la conclusión de este episodio, ¿no? De querer buscar estas soluciones para poder mitigar también un poco los efectos que ya estamos viviendo hoy por el cambio climático. Que bueno, pues ya entendimos que es algo normal que pasa en el mundo, pero justamente, está exacerbado. Exactamente, o sea, está pasando más rápido de lo que tendría, y eso es lo que nos está afectando realmente. Porque bueno, si pasara tan lento, pues nos adaptamos nosotros también, ¿no? Así como se han adaptado las plantas y todo por millones de años, o sea... Exacto. Así como la vida no se murió en las eras de hielos, sino que incluso se adaptó, los animales tenían más pelaje, claro. Todo se adaptó. Pues es que con el tiempo te puedes adaptar, sí. Todo se adapta, pero el problema es la velocidad. Exactamente. Bien, pues así cerramos un nuevo episodio de Serendipia Revol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñennos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en un nuevo viaje por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que, con pequeñas acciones, se pueden generar grandes cambios. Y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa, con los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.